Hola, bienvenido a la clase número 2, conceptos básicos de marketing relacional del módulo 1, que es Introducción a la gestión de relación con clientes, en el curso de marketing relacional. En la anterior clase lo que hemos visto es propuesta de valor y estrategias de crecimiento, y ahora lo que vamos a ver son los conceptos clave de marketing relacional, fuentes de información, organización, entorno tecnológico. Un poco lo que se busca en esta clase es que el estudiante tenga conocimiento de esos términos que pueden sonar un poco lejanos tanto por contenido de negocio como por contenido de técnico o de sistemas. Respecto a los conceptos de marketing relacional, es importante mencionar que hay conceptos muy orientados a negocio, por ejemplo, lo que es pasillo de cliente, planes de clientes, segmentación de clientes, acciones comerciales segmentadas, etc. Y conceptos que tienen una mayor carga técnica relacionado a sistemas de información, por ejemplo, bases de datos, qué es un datamar de clientes, qué son ETLs, entornos de sistemas, estas siglas CRM, RP, pues qué significa. Está orientado a que cuando estemos trabajando en un área analítica sepamos qué es cada una de estas cosas, cada uno de estos términos, y que tengamos esa referencia. ¿Vale? Vamos por ahí. Principalmente lo que busca el marketing analítico es que la información que tienen los clientes, los datos que tienen los clientes, empiecen a generar información. Esa información se trata para que se forme o que se convierta en conocimiento de clientes para que luego podamos recomendar y que se tomen decisiones en base a la información. El camino principalmente viene de la parte de datos. Vamos a empezar a agregar datos, a juntar datos de otras áreas o de otros entornos o externos. Lo vamos a ver al final de este capítulo con el Big Data, para que luego el área de inteligencia de clientes o de marketing relacional, marketing analítico, como querramos llamarle, pueda tener ese conocimiento ya desde un punto de vista táctico, y ya luego cuando compartimos nuestros datos con nuestros directores, con los responsables de marketing, de ventas o de investigación de mercado, pues tengamos una visión más estratégica, pero siempre basada en datos y en información. De eso se trata principalmente el marketing relacional. En este sentido, ¿cuál es la arquitectura de la información en el marketing relacional? Los datos, evidentemente, los datos son agrupados o son agregados por determinadas plataformas, ¿no? En este caso, el CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Es un sistema de gestión de clientes, no es más que pues donde se almacena, por ejemplo, en la mayoría de los casos, pues la ficha del cliente, ¿no? El nombre, el apellido, el teléfono, las compras que ha hecho, las llamadas que ha hecho, ¿vale? Pero de una manera muy aislada, no tiene mucho contacto con el resto de sistemas. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Está en rojo los principales sistemas donde tenemos que tener pues bastante conocimiento cuando empecemos a trabajar en marketing relacional. Una vez que tenemos los datos de CRM y de ventas y todo el comportamiento y actos de compra que ha hecho el cliente, lo vamos a agregar a un datamar de clientes para que lo podamos analizar. También en este caso hay estructuras orientadas a la análisis de la información o lab, y el tema de data mining. ¿Vale? No quiero entrar todavía en detalle en cada uno de ellos, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver con más detalle. Y luego hay una visión táctica. Por ejemplo, he puesto aquí, ¿no? Si tuviéramos ya segmentada nuestra cartera de clientes, en este caso el segmento jóvenes, estamos detectando por este análisis que hemos hecho en esta capa de inteligencia de clientes, hemos detectado que están reduciendo sus visitas. Por tanto, pues tendría que tener un cuadro de mando, un dashboard, ¿no? Donde de una manera rápida, cada mes, al finalizar la semana, o el mes, o el trimestre, o cuatrimestre, el año, pueda tener una conclusión. Y luego de esto le pasó la capa estratégica, lo comentó con mi responsable, le muestro los números, las cifras, la comparativa del año pasado versus este, etcétera, para que luego detectemos con mayor detalle esos perfiles, esos segmentos de cliente, ¿no? En este caso, si han reducido las visitas, aquí empiezo un poco a ver el segmento de jóvenes independientes de alto valor
están reduciendo sus compras y su domicilio se encuentra en un radio superior de X kilómetros de la tienda, por ejemplo. ¿Vale? ¿Para qué toma de decisión me podría aportar esto? Tengo que hacer campañas de generación de tráfico, es posible que tenga algún competidor, ¿vale? Es aquí donde el área estratégica o la visión estratégica de la dirección me podría ayudar a corroborar las hipótesis que estoy teniendo. Ahora vamos a ver los entornos tecnológicos para el análisis de los clientes. Recordemos que el principal objetivo es que la información sea accionada para que tome mejores decisiones. Entonces, tenemos que contar con herramientas tecnológicas que nos faciliten ese análisis de una manera rápida y ágil. Cuando tengamos diferentes fuentes de información, los vamos a empezar a agregar todas estas fuentes de información en un datamar de clientes. Principalmente, ¿de qué fuentes de información vamos a tener esos datos? Por ejemplo, el ERP, ¿no? Que es un sistema de planificación de recursos. Por ejemplo, temas de facturación o de cobros vendría en un ERP. El CRM, ya lo he comentado en la anterior diapositiva. El SCM, que es la gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo, ¿no? Si vendemos en una tienda y tenemos un stock de, invento, televisores y se han vendido demasiados, pues lo que tengo que tener en cuenta es que la próxima semana el canal logístico lo que tiene que tener en cuenta es esa demanda para que no me quede sin televisores en la tienda. Y como último punto tendríamos los ficheros planos. Los ficheros planos al final va a ser en la mayoría de los casos son fuentes de datos externas. Por ejemplo, población de una zona geográfica. No lo tendría en ningún sistema, pero lo puedo tener aquí como un fichero plano para que sepa cuántos clientes me van a comprar, por ejemplo, ¿no? Esta información se importa a la base de datos de clientes, al datamar de clientes, con procesos ETL, que son procesos de extracción. Empiezan a extraer columnas y filas de aquí, los transforman. Por ejemplo, es posible que el ID cliente aquí sea texto y luego aquí sea numérico, por ejemplo. Y esa es una tarea de transformación y la carga que sería aquí en el datamar de clientes. El datamar de clientes no es más que una base de datos, digamos, pequeña entre comillas, pero que solamente tiene información de los clientes, ¿no? Pero la tiene toda. Es decir, si tuviéramos aquí las transacciones de los clientes, tendríamos que tener en esta base de datos las transacciones de los clientes de los últimos, por ejemplo, 3 años. Todas, pero con unas estructuras de datos que me permitan hacer unas consultas de una manera muy rápida. Si yo quiero preguntar algo del cliente, lo que me va a permitir un datamar de clientes es que esa consulta sea devuelta de una manera rápida por el sistema. Y este es un punto clave, es un pilar en el marketing relacional. ¿Qué información y conocimiento puedo extraer de los diferentes sistemas? Del OLAP es una estructura de datos donde hay una tabla enorme que tiene muchísimas claves, digamos, para que el usuario pueda hacer preguntas del tipo: quiero que me digas los clientes que han comprado en esta fecha y que han comprado este producto y que tengan este segmento y que lo hayan hecho a esta hora, por ejemplo. Este tipo de preguntas son resueltas por los OLAP, ¿no? Son los cubos de información. Data mining, minería de datos usada para descubrir patrones de comportamiento. La parte de Business Intelligence, esto digamos que es el Power BI de Microsoft, donde también se utilizan los dashboards, pero que digamos es una parte inicial, es un entorno analítico donde tendríamos la información de los clientes. Los informes, esto es la parte más tradicional, ya heredada. Hay todavía informes, cada gerente de tienda, por ejemplo, ¿qué recibe? ¿No? Pues recibirá su informe de su tienda, ¿no? Son mucho más ad hoc, son pequeños. Y luego tendríamos los dashboards, que son los cuadros de mando que me permiten medir performance. Es el uso de métricas, de evolución de las ventas, evolución de las visitas, evolución de los clientes, activos, inactivos, los abandonos, etc. Y como última parte tendríamos las alertas. Esto es un poco más avanzado, son indicadores que se usan principalmente pues cuando una métrica posible, por ejemplo, supera un umbral de variación. Me invento. Vendemos gasóleo o combustible y vemos que las temperaturas están bajando demasiado, por tanto me podría saltar una alerta de decir: y en esta zona está bajando la temperatura, va a haber una mayor demanda, por tanto esto sería una alerta.
¿vale? Se puede trabajar con alertas de carácter externo, como el ejemplo que he comentado, o como pues, unas alertas ya de manera más interna. Quiero que me digas cuando más del el X% de los clientes reduzcan su consumo o sus visitas, quiero que salte una alerta en la top 2 o top 3 tiendas de la cadena de tiendas.